Buenas tardes con todos. El día de hoy seguimos con nuestro curso de atención al usuario de los servicios registrales. El tema que se dictará el día de hoy es actualización de tasas registrales y criterios a tener en cuenta para su cobro. A cargo de nuestra exposición se encuentra la doctora Katy Lourdes Guerra Bello, quien es abogada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios, y en Derecho Privado Europeo por la Universidad Mediterránea en Reggio, Calabria, Italia. Actualmente se desempeña como asistente jurídico en la Dirección Técnica Registral de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y es miembro de la red de capacitadores de la SUNAR. Ha participado como expositora en el 15 Congreso Nacional de Derecho Registral organizado por la SUNAR y en diversos cursos y diplomados especializados en Derecho Registral, Derecho de los Contratos, Obligaciones, Responsabilidad Civil, entre otros. Muy buenas tardes, doctora Katy. Le damos la bienvenida y agradecemos su atención. Buenas tardes a todos. Esta tarde venimos a hablar sobre este tema de actualización de tasas registrales y criterios jurisprudenciales. Vamos a conversarlo como operadores de este sistema registral, así que tomando en cuenta que ya tenemos una noción básica, vamos a empezar con esta presentación. Voy a compartirles unas diapositivas que he elaborado para esta tarde. Bueno, como ya les había comentado, este es nuestro tema, actualización de tasas registrales y criterios jurisprudenciales a tomar en cuenta para el cobro. Vamos a empezar diciendo que las tasas registrales de este año 2023 han sido aprobadas por resolución 367-2022 de diciembre del año pasado por nuestra institución. Y entre los principales registros tenemos pues al registro de predios con los certificados de publicidad como el certificado positivo que a la fecha tiene una tasa registral de 24 soles, igual que el certificado negativo, las copias literales que este año debido a la UIT que se ha incrementado a 4.950, también ha incrementado su costo en 16 soles hasta las dos primeras páginas y por cada hoja adicional 8 soles. Tenemos ahí las tablas, el listado de los principales servicios que estamos brindando en cuanto a los registros de predios, como pueden observar en las diapositivas, así como en el registro o en el servicio de publicidad registral tenemos a los principales o a los más frecuentes, que serían la vigencia de poder, de personas jurídicas, el duplicado de tarjeta, que también este año tiene una tasa registral de 45 soles, así como las búsquedas en propiedad inmueble, 8 soles, y las copias literales para determinado registro, por ejemplo, en personas jurídicas, naturales y vehiculares, está 6 soles este año. En cuanto a visualización, tenemos la visualización que es a través del servicio de publicidad registral en línea, que está a 6 soles. Y recordemos que actualmente también contamos con la plataforma de Conoce Aquí, que brinda una visualización de partidas de forma gratuita. Estas diapositivas las pueden obtener escribiéndonos, o me parece que ya las tienen algunos. Tenemos ahí los recuadros para que puedan verlo a detalle. En cuanto al registro de personas jurídicas, tenemos la inscripción del otorgamiento de poder, que la tasa registral de este año está en 71 soles, la reserva de nombre 24 soles. En cuanto al registro de personas naturales, tenemos a la inscripción de sucesión intestada en 24 soles, el reconocimiento de unión de hecho de igual forma. En vehicular tenemos a los principales servicios de publicidad, como es el certificado positivo de propiedad vehicular en 24 soles. La boleta no ha variado, la tasa registral sigue siendo 6 soles. Y bueno, tenemos ahí
algunos actos que he podido en esta tarde compartir con ustedes. Esto también, como decía, está en la resolución 367-2022, que fue aprobado el año pasado. En cuanto al registro minero, tenemos a la concesión minera, que tiene una tasa registral de 163, de acuerdo a esta resolución. Y así tenemos las copias literales, están 10 soles por cada página. Copias simples, 5 soles. El registro mobiliario de contratos, 26 soles. El certificado positivo, el negativo de igual forma. La copia literal está 20 soles por las 2 primeras páginas y 8 soles por cada página adicional. Estas tasas registrales también las indican en la plataforma, están indicadas en la plataforma de publicidad en línea, así que los usuarios pueden también verificar estas tasas por ahí. Se hará además un cálculo específico en cada servicio que vayan solicitando. Bueno, en cuanto a precedentes de observancia obligatoria o POS, tenemos algunos. El primero que quiero compartir con ustedes es la liquidación de derechos en sucesión intestada. Este precedente ha sido adoptado el año 2001, es bastante antiguo ya, y hace referencia a que la transferencia de dominio por sucesión constituye un acto invalorado. Nos dice la resolución, pues la sucesión, esto nos está explicando por qué es un acto invalorado. Nos dice la sucesión opera por imperio de la ley, no pudiendo exigirse la valorización como acto para la determinación de los derechos registrales. Nos quiere decir que no es por acuerdo de las partes, un acuerdo de voluntades, sino opera por imperio de la ley. Es algo imperativo en el sentido de obligatorio. La ley nos dice que debemos hacer esto, entonces en ese sentido no podemos nosotros como registros públicos exigir que se valore a estos bienes dados en transferencia. En ese sentido está referido este primer precedente. Otro precedente que también me gustaría compartir es en cuanto al pago de derechos en levantamiento de embargo por tercería. Hay que recordar, antes de entrar a ver la sumilla de este criterio, de esta resolución, que el levantamiento de embargo es un acto valorado en sí, de forma genérica. O sea un embargo coactivo o un embargo judicial, es un acto valorado, tanto la inscripción como el levantamiento de embargo. Ahora, ¿qué nos dice esta resolución o este precedente respecto al levantamiento de embargo por tercería? Es decir, es un acto referido o derivado de un proceso judicial de tercería. Nos dice, el levantamiento de embargo es un acto valorado a efectos de liquidar los derechos registrales. Hasta este momento no habría ningún cambio, ¿no? Porque es un acto valorado, ya lo habíamos conversado, a efectos de liquidar los derechos registrales. ¿Qué más dice? Aún, y esta es la novedad, en ese año, el 2011, que fue publicado, aun cuando el sustento de la resolución que ordena el levantamiento sea el haberse declarado fundada una tercería excluyente de propiedad. En esa época era un tema cuestionable, por decirlo así, el sentido de el origen del embargo, ¿no? Había una controversia en cuanto a si debería ser valorado o no, porque había devenido de una tercería. Pero ya con este precedente, y recordemos que los precedentes es de cumplimiento obligatorio para todas las áreas registrales, debe ser un acto valorado. Dice, aún así, deviniera de una tercería. Entonces, con esto ya queda más claro el tema del levantamiento de embargo cuando viene de una tercería, es decir, de un proceso judicial de tercería. En cuanto a la liquidación de derechos de fideicomiso en el registro mobiliario de contratos, esta resolución es del 2018 y además hay una directiva del mismo año
porque nos indica que para efectos de la liquidación de derechos registrales de inscripción de fideicomiso en el registro mobiliario de contratos es un acto invalorado. Nos dice, al igual que en los demás registros, sea que se haya consignado o no el valor del patrimonio fideicometido. En estos casos de fideicomiso hay que recordar que el fideicomiso, si bien puede ser en cuanto a una traslación de dominio, también hay que recordar que la naturaleza de este acto registral, ¿no? Más aún si está en el registro mobiliario de contratos, donde no existe en sí una partida registral, la inscripción de un contrato. Pero igual nos dice el precedente, al igual que en los demás registros, tomando en cuenta los registros de propiedad inmueble, donde el fideicomiso también es un acto invalorado. En cuanto a la liquidación de derechos registrales devengados por calificación de independización, hay que recordar que devengados quiere decir que son derechos que están pendientes de pago. Vamos a ver qué nos dice el presidente. Nos dice, se deben cobrar los derechos de calificación ascendentes al 1.55% de la UIT, que ya habíamos dicho que este año está en 4.950, por cada independización solicitada, conforme al arancel de derechos registrales. Ahora, en caso de tacharse el título o formularse desistimiento, no se devolverán los derechos de calificación cobrados. Esto hasta aquí entendemos que está refiriéndose a que si bien existe una calificación registral, es decir, una evaluación por parte del registrador, no se ha culminado de forma exitosa este trámite. Por ese motivo es que le vamos a devolver nosotros como SUNAR los derechos al usuario, porque no ha terminado de forma exitosa. Ahora, nos dice también, en caso de no haberse realizado la calificación por falta de pago de la totalidad de derechos de calificación, se devolverán los derechos de calificación que se hubieran pagado parcialmente. Esto quiere decir, en cuanto a al primer párrafo nos decía, si yo califico, yo registrador o yo operador registral, califico el título, entonces usuario me debes pagar por este acto de calificación, de evaluación de tu trámite. Lo estoy haciendo y si no culmina de forma exitosa, igual te cobraré solo los derechos de calificación, más no los derechos de inscripción, ¿no? Esto nos estaba diciendo el primer párrafo. Ahora, en el segundo párrafo nos dice, ¿qué pasa si es que no llego a hacer la calificación? Recuerden que en un inicio, al inicio del trámite registral, inicia justamente con el pago de la tasa registral, los derechos mínimos de calificación. Nos dice el reglamento, el tubo del Reglamento General de los Registros Públicos. Entonces, si bien se inicia esto, puede ser que el usuario no haya cancelado en la totalidad los derechos mínimos de calificación. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a ver uno de un acto que hemos estado viendo en un inicio. Por ejemplo, una sucesión intestada. La inscripción de sucesión intestada está a 24 soles. ¿Qué pasaría si el usuario, en lugar de cancelar el mayor derecho, cancela menos, o en lugar, perdón, de cancelar el derecho mínimo de calificación, cancela menos? Es decir, menos de la tasa registral mínima. Entonces, este precedente, en cuanto específicamente a actos de independización, nos lo está explicando. Nos dice, en caso de no haberse realizado la calificación por falta de pago, porque no canceló en su totalidad los derechos mínimos, entonces le vamos a devolver nosotros SUNAR los derechos de calificación que se hubieran pagado parcialmente. Por ejemplo, pagó 10 soles. Le vamos a devolver. ¿Por qué? El sentido es que no hicimos la calificación y se terminó de forma no exitosa para el usuario, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir este precedente en cuanto al cobro de estas tasas registrales de derechos mínimos de calificación.
En cuanto a la liquidación de derechos en adjudicación de bienes como consecuencia del fenecimiento de las sociedades gananciales o de la partición entre copropietarios. Hay que recordar aquí que esta adjudicación deviene de un procedimiento de inscripción de forma previa del fenecimiento de las sociedades gananciales. Es decir, en otras palabras, es un traslado de el acto de fenecimiento puede ser o de partición. En este PO están haciendo esta equivalencia. Nos dice, no es requisito de la adjudicación de bienes como consecuencia del fenecimiento de las sociedades gananciales o de la partición entre copropietarios valorizar los bienes. Si es que es una sociedad de gananciales que tuvo más de una propiedad de un bien inmueble, no es necesario, nos dice, que valoricen cada uno. ¿Qué más? En consecuencia, se debe liquidar como acto invalorado. ¿Por qué? Porque no es, nos dice, no es requisito obligatorio que valoricen los bienes. Por tanto, le vamos a cobrar como invalorado. Aunque en el título se haya consignado el valor de los bienes, aún así, a el usuario haya consignado esto, cuánto está la valorización de cada uno, nosotros como SUNAR no lo vamos a valorizar, lo vamos a tomar como derechos registrales mínimos, ¿no? No valorizado. Esto es del año 2021. También tenemos acuerdos plenarios en cuanto al cobro de tasas registrales. Recordemos que acuerdos plenarios son criterios jurisprudenciales que si bien no son de forma obligatoria, es decir, no estamos obligados nosotros en su cumplimiento, pero sí tenemos un precedente, digamos, un acuerdo que nos va a vincular de cierta forma. Es decir, se toma en cuenta bastante en las áreas registrales primera instancia y en segunda instancia el tribunal registral sí definitivamente van a tomar en cuenta este acuerdo plenario. Como un primer acto quiero compartir el acuerdo sobre liquidación de numeración. Este acuerdo del año 2006 nos dice: la inscripción de la numeración de una edificación deberá liquidarse como un solo acto, aunque el documento que sustente o que sustentará la extensión del asiento se refiera a varios números internos. Con esto nos quiere decir este acuerdo plenario que en el acto de numeración, si bien el usuario puede indicar que son varios números internos, por ejemplo, calle o avenida Los Jazmines 247, 249 y 250. Son 3 números. Si bien se refiere a varios números, nosotros como SUNAR le vamos a cobrar por el acto de numeración, uno solo, no por el número por el número interno que nos haya indicado, ¿no? Que en el ejemplo serían 3. Eso nos quiere decir este primer acuerdo en cuanto al acto de numeración. En cuanto a la liquidación de derechos en adjudicación de bienes como consecuencia del fenecimiento de las sociedades gananciales o de la partición entre copropietarios, hay que tomar en cuenta este precedente anterior que habíamos compartido en el sentido de que no es obligatorio que se valoricen los bienes. Y aún así el usuario lo valorice, nosotros como SUNAR no lo vamos a tomar como acto valorado a fin de cobrarle un incremento en la tasa registral, ¿no? Eso hay que recordar. Y el acuerdo nos dice: la adjudicación de bienes como consecuencia del fenecimiento de las sociedades gananciales o de la partición entre copropietarios se liquida como acto invalorado. Esto ya nos había dicho en cierta parte el precedente anterior que compartimos. Dice además este acuerdo: aunque en el título se haya consignado el valor de los bienes. De cierta forma está repitiendo el sentido de este acuerdo, ¿no? Esto es del año 2009. En cuanto a los derechos registrales por certificado de vigencia de poder, recordemos que este certificado de vigencia de poder es uno de los servicios más solicitados
en nuestra institución. Y este acuerdo del año 2010 nos dice: la publicidad formal de tipo compendiosa en el registro de mandatos y poderes implica verificar la vigencia del acto de apoderamiento de cada apoderado, razón por la que los derechos registrales deben liquidarse en función a la vigencia de poder de cada persona. En otras palabras, nos está diciendo que debido a la función registral de verificar la vigencia de cada representante, por ejemplo, de una empresa o de una sociedad, es en ese sentido, en base a esa motivación, que nosotros, SUNAR, vamos a liquidar en función a la vigencia, sí, pero de cada representante. O sea, por haber calificado, evaluado esta vigencia de cada representante, le vamos a cobrar por el certificado de vigencia de cada representante. Y bueno, en cuanto al principio de informalismo, tenemos este acuerdo del año 2013 que nos dice: tachado un título por haberse presentado ante oficina incompetente, que está en el literal C del artículo 42 del TUO del Reglamento General, el registrador debe encauzar, nos dice, el trámite de acuerdo al procedimiento señalado para las oficinas receptoras y de destino. Esto hay que tomar en cuenta que el registrador va a hacer este trámite de oficio, es decir, el usuario lo presenta ante una oficina que es incompetente. Por ejemplo, la propiedad está en Lima y el usuario presenta el título en el Callao. Entonces, al ser Callao una oficina incompetente, se va a tachar este trámite. Pero la obligación del registrador es encauzarlo, es decir, redirigirlo a la oficina de Lima, en el ejemplo, ¿no? Y nos dice que en este caso las tasas de envío y de retorno serán cobradas al momento de liquidar el título, tomando en cuenta que el usuario no tiene conocimiento de este encauzamiento, que es de oficio. Y los derechos registrales pagados se aplicarán al nuevo asiento de presentación que se extienda en el diario de la oficina competente, en el sentido que estos derechos que hubiese pagado en el ejemplo el usuario en la oficina de Callao van a ser tomados en cuenta para la calificación de este nuevo asiento de presentación, que sería en el ejemplo la oficina de Lima. Esto es un acuerdo del año 2013. Y bueno, estos son los principales acuerdos que quería compartir esta tarde con ustedes. De forma genérica, me gustaría también indicar que de repente el acto en sí de valorar o no valorar un trámite registral va en el sentido de si este acto realmente es originario del usuario o es que proviene de un acto adicional. Por ejemplo, en cuanto a la adjudicación por fenecimiento de la sociedad de gananciales o en la división y partición entre copropietarios, hay que tomar en cuenta que no es un acto origen, es decir, es el traslado de otro acto. Entonces, al ser un traslado si es que lo valorizáramos, estaríamos de repente haciendo un cobro doble de estas tasas registrales, porque por ejemplo, el origen de la división y partición entre copropietarios sería la compraventa o la adquisición de este bien entre los copropietarios. Ahí, en ese momento, habrían ellos realizado este pago del mayor derecho registral. Se habría valorizado el bien de acuerdo al precio de compraventa o de repente si fue otro tipo de transferencia, se valorizó y se cobró en ese momento. Pero en esta segunda oportunidad de una división y partición entre ellos, ya no podríamos cobrar nuevamente, porque se trata del mismo bien, se tratan de las mismas personas, solo que esta vez están haciendo esta división para poder determinar a qué parte les corresponde a cada uno, ¿no? En ese sentido va digamos, el fundamento de valorizar o no un acto. Y esto es algo que
quería compartir con ustedes para que se tome muy en cuenta cada vez que uno va a liquidar, es decir, va a cobrar una tasa registral, uno debe analizar si este acto realmente es el origen de o es el traslado de otro acto, ¿no? Por ejemplo, en la adjudicación que les he comentado, en la adjudicación por sucesión intestada, por ejemplo, no está aquí, pero con la misma lógica entendemos y ahora creo que va a quedar más claro que no se cobra, es un acto invalorado, porque es el traslado de la inscripción de sucesión intestada, por ejemplo. Entonces, esto quería comentar. em, si es que hubiera alguna consulta quizás en cuanto a estos temas que hemos venido conversando, estoy llana para poder conversar y compartir los conocimientos porque entre todos tenemos que ayudarnos en este sentido y así poder tener más claro estos ítems al momento de atender a un usuario. Aló, buenas noches, doctora. Disculpe, le quería hacer una consulta. Mire, pasó un caso en mi oficina. El usuario, pagó por un cambio de características, pero la placa del vehículo era de Lima y el señor lo había, mandado para Cusco, pero cuando se ha devuelto la documentación, o sea, ellos lo han encausado todo, este, no, o sea, como usted dice que ellos tienen que considerar, digamos, el monto que ya tendría que pasar al nuevo título encausado, ¿no? Pero no ha sido así porque el usuario ha tenido que pagar el total y nosotros le hemos hecho, o sea, la devolución, pero ya no del total acá en la oficina de Huancavelica, solo le han hecho la devolución de 20 soles o 24 soles, algo así nada más. Ok. En ese caso, mira, el comentario estaría referido, en primer lugar, habría que determinar por qué se le hizo la devolución parcial de las tasas registrales, ¿no? Recordemos lo que decía el acuerdo. Decía que se le va a considerar ese pago que hizo de forma originaria, de forma primigenia, pero también que se le va a cobrar las tasas por derecho de envío y retorno de los documentos. Ahora, obviamente, esto habría que ver el caso particular para ver si es que se le cobró de forma anticipada o es que hubo algún otro tipo de evaluación de repente antes de que pueda ser liquidado este título, ¿no? Sí, sí, doctora. A ver, espérame, voy a leerle el chat. Hugo César Abanto Lamas pregunta, ¿la permuta en el registro de bienes inmuebles es un acto invalorado? Si es así, ¿se cobra por cada bien? Buena pregunta. Es justamente lo que estábamos conversando en cuanto al fundamento que teníamos que tener nosotros como operadores y más aún si atendemos directamente a un usuario en cuanto a si es un acto valorado o no. En cuanto a la permuta, es un acto invalorado. ¿Y por qué? Porque recordemos que la permuta no sería el acto originario, es decir, no se está adquiriendo una propiedad, sino están permutando, es decir, están intercambiando los bienes. Entonces, es un acto invalorado de acuerdo a este fundamento. Obviamente tenemos aquí, de acuerdo también a mi experiencia registral en área registral, también es un criterio a veces subjetivo, hay que decirlo, ¿no? Pero tomando en cuenta el fundamento que ya hemos expuesto en cuanto al acuerdo plenario y también al precedente en cuanto a transferencia o adjudicación por fenecimiento de las sociedades gananciales o transferencia o adjudicación o división y partición, como quiera llamarse, entre copropietarios, no es un acto invalorado, de acuerdo a este criterio que hemos compartido. Siguiente pregunta. Oscar Mauricio González Jara pregunta, referente al encauzamiento actual
solo se efectúa con títulos del mismo registro a oficina de destino. Si se encausa de la oficina, a ver, no sé si podría ahí aclarar un poco a qué se refiere, si exactamente se refiere a que son diferentes registros o está de repente viéndolo desde otra perspectiva, si es que se refiere a que se pueden causar de diferentes registros en el sentido de que estaríamos hablando de encausamiento como un acto de oficio del registrador que tiene a su cargo este título. Sí, entendemos que sí debería hacerse esto, pero está referido más a una oficina incompetente. Recordemos lo que decía el acuerdo, ¿no? Si es que una oficina incompetente lo tiene a su cargo, o sea, de repente si está pensando el compañero en cuanto a se presentó en el registro de propiedad inmueble, pero pertenecía a jurídicas, no, de eso no se trata este acuerdo, ¿no? Esto está referido a oficinas incompetentes, como oficina donde se ha presentado, es decir, la oficina de origen, destinada a la oficina competente, en el ejemplo que les di, Lima y Callao, ¿no? Doctora Jamie Anaís Marcela Chirinos Paredes nos pregunta una consulta. En el caso de embargos que provienen de procesos judiciales, entre paréntesis, lavado de activos, corrupción de funcionarios, donde el agraviado es el Estado, si bien no cobramos la inscripción, en el caso de los levantamientos de ellos, ¿se debe cobrar? Buena pregunta. Y este acto justamente es bastante especial porque, como estábamos viendo hace un momento, en el levantamiento de embargo en general, sí debemos nosotros cobrar como acto valorado. Es un acto valorado, pero el levantamiento de embargo, así como la inscripción del embargo, de provenientes de procesos de corrupción, tiene una normativa especial que nos dice que es un acto invalorado. ¿Por qué? Porque el agraviante o el agraviado, mejor dicho, disculpen, sería el Estado. Entonces, en tanto es el Estado, y esto estamos razonando para que pueda quedarse más claro y también para que se nos quede, porque a veces intentamos usar la memoria, ¿no? Pero es mejor a veces razonar el fundamento para poder entender un poquito mejor el acto y así saber si es valorado o no valorado. Entonces, si el agraviado es el Estado peruano y SUNAT, registros públicos, pertenece al Estado peruano, no nos podemos cobrar a nosotros mismos. En ese sentido es que es un acto invalorado, cuando el agraviado es el Estado. Cuando se trate de otro tipo por ejemplo, puede ser un proceso judicial entre privados, entonces se cobrará, ¿no? No sé si quedó clara esta parte. Siguiente pregunta, doctora, es de Valeria Nicole Ramos Barrera. Cuando el título sea encausado, ¿cómo liquida el área registral el costo de envío y retorno? Ok. Eso es un tema que estábamos conversando. En cuanto al acuerdo, les voy a leer nuevamente esta parte. De repente no quedó muy claro. El acuerdo está referido al principio de informalismo. Es en mérito a este principio que el registrador puede encausar un título. Entonces, lo que dice el acuerdo es: tachado un título por haberse presentado ante oficina incompetente, el registrador debe encausar el trámite de acuerdo al procedimiento señalado. Ahora, en cuanto específicamente a la consulta y a la liquidación, dice: los derechos registrales pagados se aplicarán al nuevo asiento de presentación que se extienda en el diario de la oficina competente. Y en cuanto a las tasas de envío y de retorno, serán cobradas al momento de liquidar el título, es decir, en un momento posterior, en la etapa de liquidación, que es usualmente luego de la evaluación del título, ¿no? Recordemos también aquí, usando nuestra lógica, el usuario no tiene conocimiento de que se está encausando su título. Él aún sigue creyendo que la oficina donde lo presentó es donde se está calificando este. Entonces,
por tanto no tiene conocimiento de este nuevo número. Cuando tome conocimiento es que va a obtener no solo el número, sino también el resultado quizás ya de la evaluación y posteriormente en la etapa de liquidación el cobro por las tasas de envío y de retorno. Tengo la pregunta, pero me parece que es la misma que Valeria dice. No me quedó claro en el caso de encauzamiento cómo el área registral puede liquidar el envío y retorno. Claro, recordemos que las tasas registrales o las tasas de envío y de retorno son tasas fijas, ¿no? Actualmente está 12 soles. Entonces, en ese sentido, se hace el cobro de esta tasa al momento de la liquidación del título, en caso de encauzamiento. María Isabel Arzápalo indica, pero en la calificación registral no hay acto para liquidación del envío y retorno. Claro, sí, tiene razón. No hay un acto en sí que se llame envío y retorno. Sí, tiene mucha razón. Esto no es un acto en sí, es una tasa registral que se cobra por mensajería. Es por el traslado de los documentos de una oficina a otra. No es un acto en sí. Ahora, hasta el momento son todas las preguntas. Ya, acá viene otra. Dice, Leslie Padilla Villanueva dice, doctora, en el caso que exista un error por SUNARP en el ingreso del título o un registro distinto a lo solicitado por el usuario y se advierte el error en el área registral, en ese caso, ¿cómo se debería proceder? ¿Se tacha devolviendo todo el dinero o internamente se puede encauzar? ¿Aplicaría ahí el encauzamiento? Claro, es justamente el caso de encauzamiento, ¿sí? El usuario, este es el supuesto, ¿no? El usuario presenta en una oficina incompetente, en el ejemplo que estábamos conversando, la puede presentar en Callao, pero el inmueble corresponde a Lima, entonces a la oficina registral de Lima. Lo presenta en el Callao, se equivoca, es oficina incompetente, entonces de forma interna el registrador encausa este título y lo deriva a la oficina de Lima, que sería la oficina competente. Y en cuanto a las tasas de envío y retorno, se lo va a cobrar al momento de liquidar el título. Doctora, Catherine Agüedo González dice, en caso de liquidación, ¿también se debe cobrar mensajería? En este caso sí, en el entendido que el usuario no tiene conocimiento de este encauzamiento. Pero recordemos que, como estábamos diciendo hace un momento, no es un acto registral eh, de envío y retorno, sino es más que todo por el servicio de mensajería, ¿no? Entonces habría que cobrarse extra en mesa de partes, sería un tema interno, ¿no? Debido al encauzamiento. Recordemos que el encauzamiento es un tratamiento especial que se le da a un título porque el usuario ha incurrido en este error. Y además está referido al principio de informalismo, ¿no? Como decía, el acuerdo es en base a este principio que se puede o el registrador tiene esta facultad de encauzar. Es decir, es como cuando en un inicio viene un usuario y dice, quiero presentar este título en la oficina de Cusco, pero lo presento en Lima. Entonces, en esos casos que son los típicos, los normales que recibimos a diario, se le cobra por derechos de mensajería primero, ¿no? Y luego lo enviamos. En caso de encauzamiento es un tratamiento especial que se le da a un título. Y bueno, obviamente vamos a tomar en cuenta lo que pagó también, ¿no? En un inicio. Doctora, dice Milagros Florian, dice, doctora, hay cajeros que cobran solo el envío 6 soles en títulos vehiculares, pero no cobran el retorno porque a criterio de ellos, el usuario puede verlo por síguelo
e imprimir todo y no cobran el retorno. ¿Es eso válido? Tenemos que tener en cuenta que las tasas de envío y de retorno se cobran en uno solo. O sea, no, hasta ahora no he visto un caso en el que se haya cobrado solo la mitad, ¿no? O sea, los 6 soles. Se cobra los 12 soles y bueno, esto incluye el envío y el retorno. Justamente es en este sentido que va esta mención. Ros, Ahora, ay, disculpe, perdón. solo para agregar aquí, de repente, si es que pasara, cosa que hasta el momento no he escuchado, yo estoy también en un área de atención a los usuarios, pero no he escuchado un caso similar, pero si es que ocurriese, entonces, en mi criterio, podríamos acudir al área de defensoría del usuario, ¿no? Ahora, si fuese por parte del usuario, obviamente. Ahora, en cuanto a a los cajeros, bueno, esto habría que, digamos, tener un acuerdo conjunto, haciendo de conocimiento que se cobra una sola tasa, es decir, por un solo concepto de envío y retorno, no es fraccionado. Doctora, Rosalind Fernández Valdivia pregunta, ¿por qué cobrar tasa de envío y retorno? Por ejemplo, en vehicular, si ya no hay envío de TIBE, parecería que estamos cobrando gastos innecesarios al usuario por un documento electrónico. Sí, en eso comparto el razonamiento de la compañera y sí, pero tiene lógica, tiene sentido este, este criterio, ¿no? Esta opinión que tiene ella, pero también hay que tomar en cuenta que si bien no le entregamos documentos al usuario, por ejemplo, en el ejemplo que está dando ella, ¿no? Justamente de la tarjeta, que ahora es electrónica, la anotación de inscripción, la puedo descargar desde Síguelo, pero también tomemos en cuenta que el usuario presenta sus requisitos, por ejemplo, se me ocurre un cambio de características, presenta su formulario y su certificado en Lima. Está dirigido a Cusco, ¿no? El mismo ejemplo anterior. Yo, Sunar, lo voy a enviar con el mensajero a Cusco y luego debe retornar esos documentos, porque recordemos que el archivo de este vehículo o el origen de este vehículo está en Lima. Entonces, estos requisitos no pueden quedarse en otra oficina. Ahora, si es que, por ejemplo, se produjera la tacha de este título, ¿no? O sea, va y vuelve. Ahora, si es que fuera una inscripción exitosa, entonces, claro, terminaría el trámite allá y sí, ¿no? Cobra sentido esta opinión en cuanto a no hay nada que va a regresar para la oficina de Lima, en el ejemplo. Disculpe, doctora. Nos quedamos en Rosalind, ¿verdad? Sí, en las oficinas, la opinión que tenía la compañera respecto de este cobro de tasas de envío y de retorno. Oscar Mauricio González dice, si no es error del usuario y es del registro, la mensajería, ¿quién lo asume? Recordemos en este caso de error del registro que según el reglamento general, cuando es el registro quien comete el error, es el registro quien paga estas tasas registrales de cierta forma, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el acto de rectificación por error material. Es el registro quien asume este, eh, este servicio. No hay una tasa registral para el usuario porque ha sido un error del registro. En ese sentido, bajo esa lógica, no deberíamos cobrar esta tasa de envío y retorno, ya que habría sido el registro quien cometió el error.
Rocío del Carmen Umbersi dice, ¿cuál es el procedimiento para encauzar un título de personas jurídicas que fue ingresado a propiedad inmueble, ambos de la misma oficina registral? Entre registros. Eso es lo que preguntaba también el compañero hace unos momentos atrás. Y al menos el acuerdo que nosotros hemos compartido esta tarde no está referido a entre registros, no está referido a oficinas incompetentes. Y de esto también nos habla el TUO, el Reglamento General. Ahora, entre registros, yo recuerdo que hay una disposición en cuanto no está referido tanto al encauzamiento por error, obviamente, sino que está referido a actos que están vinculados a dos registros diferentes. Entonces, en ese sentido, no obviamente esta disposición no está entendiendo esto como un error, ¿no? Sino como actos vinculados. En cuanto a entre registros, yo personalmente en mi experiencia no he visto este encauzamiento, sí, pero sí lo que dice el tubo, ¿no? Eso sí, es expreso. En cuanto a entre registros, no podría tener mayor comentario porque no lo he visto en la práctica registral. Sí, la Quispe le responde, tengo entendido que en caja se hace el cambio de registro. Bueno. Yuri Nashira Vaca Yontop dice, doctora, en el caso de los reingresos, es la pregunta es en el caso de reingresos, ¿se debería cobrar tasa de envío y retorno o solo envío? En el caso de reingresos, bueno, depende, ¿no? Si es que en un inicio ya le hemos cobrado esta tasa, ya no tendríamos por qué cobrar nuevamente. Ahora, si es que a lo que se refiere la compañera es que en un inicio el usuario lo presentó en la oficina de destino, pero el reingreso fue en otra oficina distinta, igual, ¿no? Bajo el razonamiento de voy a tomar los servicios de mensajería para este reingreso, sí, habría que cobrar. Víctor Pavel Córdoba Chuchón pregunta, cuando ingresa un título judicial y es observado porque no se abonó los derechos de calificación, ¿se debe de cobrar el envío y retorno? Es que, a ver, hay que tomar en cuenta que la tasa de envío y retorno es por el servicio de mensajería. Ahora, en actos registrales provenientes de mandato judicial, hay que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre, el acto fue ordenado por un juez de Lima. Se presenta el acto en Lima. Entonces, ahí no le cobro tasas de envío y retorno porque fue presentado en la oficina correspondiente, que es Lima. Ahora, si es que el juez derivaría esto a una oficina que no es la de destino, habría que cobrar, ¿no? Hay que también ahí precisar que actualmente el Poder Judicial puede presentar de forma electrónica, virtual, es decir, algunos actos en SUNAR. Es decir, ya no tendrían que acudir presencialmente a una oficina o de repente a entregar el parte judicial al usuario para que lo traiga a una oficina. Entonces, esto también estaría de cierta forma disminuyendo los costos para el usuario que sería la persona final beneficiaria con este acto, ¿no? Ronald Alexander Bermeo Velázquez pregunta, ¿cómo se cobra el nombramiento de apoyo y salvaguardias judicial? Se nos ha enseñado a cobrar nombramiento de incapaz por cada apoyo y por salvaguardia. ¿Podría darnos más luces? Claro. En esos actos de nombramiento de apoyos y salvaguardas, hay que también usar este sentido. Tomando en cuenta que son representantes de cierta forma de una persona, que en este caso será el incapaz, tendríamos que liquidar este acto por cada representante, por decirlo así, o apoderado de esta persona. Es decir, si hubiera más de un apoyo, tendríamos que cobrarlo por cada
representante que estamos registrando. Daniel Alberto Cortés Bustamante pregunta: si por ejemplo un título es observado porque el presentante no se encuentra registrado en el PSI, ¿bastaría solo con reingresarlo en el sistema y notificar al registrador, o igual se debería de enviar la esquela de observación juntamente con el cobro de la tasa de envío y retorno? En cuanto si fuera un acto de ¿qué? Disculpa. Si por ¿Cuál es ejemplo, el acto? no dice. A ver, le vuelvo a leer. Si por ejemplo un título es observado porque el presentante no se encuentra registrado en el PSI, ¿bastaría solo con reingresarlo en el sistema y notificar al registrador? ¿O igual se debería enviar la esquela de observación juntamente con el cobro de la tasa de envío y retorno? Ok. Bueno, entendiendo que se trataría, por ejemplo, de un acto de compra-venta en el que el tercero va a ser el autorizado por el notario, es decir, en el ejemplo o en el caso que nos está dando el compañero, estaríamos hablando de un tercero que debería estar autorizado por el notario y sin embargo no lo está en la plataforma de servicios institucionales del PCI. Entonces, en esos casos, y además, ¿no? Y además nos dice que fue presentado en una oficina que no es la oficina de destino, recordemos lo que decíamos hace un momento, ¿no? Si le he cobrado la tasa de envío y retorno en un inicio, en este reingreso ya no le voy a cobrar. Pero si en un inicio no cobré y lo presenta en el reingreso, sea que sea un escrito simple, que es lo usual para este tipo de casos de actualización prácticamente del sistema informático del notario, entonces, por más que sea este escrito simple y va a ir a otra oficina que no es donde está presentando el reingreso, sí, a mi criterio correspondería la tasa de envío y retorno. Doctora Solange Valencia Cárdenas pregunta: si no hay servicio de mensajería, no hay tasa de envío y retorno. Bueno, entendiendo que esta tasa es por el servicio de mensajería, entendemos que no. Si no voy a tomar los servicios del mensajero, ¿cómo cobrarle tasa de envío y de retorno? No tendría esto lógica ni mayor motivación. María Flor Hernández Cabanillas: en el caso de pagos a cuenta en los títulos que ya de por sí el sistema ya replica automáticamente, ¿es necesario cobrar tasa de envío y retorno? Si el sistema ya le cobra esta tasa, no, o salvo que se esté refiriendo a los títulos presentados de forma virtual, por ejemplo, si son presentaciones electrónicas, entendemos que no, porque no estarían tomando los servicios de mensajería. Entendemos que el servicio de mensajería es un servicio físico, es decir, hay una persona, el mensajero, que va a llevar y va a traer los documentos. Si es una presentación electrónica, entonces no. Jorge Luis Mendoza Pérez comenta: creo que existe mucho por normar respecto al pago por envío y retorno, ya que existen diversas situaciones, como por ejemplo, si se paga 6 soles por envío y 6 por retorno, ¿qué sucede si se inscribe el título? Registros no envían ningún documento, por lo tanto, solo se habría producido el envío, pero no el retorno. ¿Qué opina? Justamente de eso estuvimos hablando hace unos momentos cuando una compañera nos dijo esto también, su criterio. A mí dije, me parece válido y lo reitero, me parece válido, totalmente lógico y razonable que si termina en una inscripción, es decir, en un trámite exitoso y no se tiene que devolver nada al usuario, no tendríamos que traer documentos, es decir, usar el servicio de mensajería, no tendríamos por qué cobrar al menos la tasa de retorno, ¿no? Pero entendemos que en otros casos, por ejemplo, el que estaba diciendo, ¿no? El de la tacha o tacha por desistimiento, o sea, cualquier tipo de tacha en el que sí hay que devolver algo, pues sí cabe
este cobro de esta tasa. Me parece totalmente válido, en mi opinión. Podríamos de repente tomar esto que estamos conversando ahora para poder generar una nueva valorización en cuanto a este criterio, ¿no?, del cobro de tasas de envío y retorno en estos casos específicos. Doctora Silvia Solano pregunta, en cuanto a la publicidad de vigencia de poder, surge el inconveniente que el sistema solo deja cobrar por un apoderado y no por los 2 o 3 apoderados, generando una liquidación. ¿Qué otra alternativa existe para no llegar a generar la liquidación y demorar la emisión del certificado? Esa es una buena, más que pregunta, yo lo tomo como una afirmación, ¿no? Es cierto esto que nos está diciendo la compañera en cuanto al menos al servicio de publicidad registral. Lo vemos a diario, vemos que el sistema no permite hacer un cobro de más de un apoderado. Y en efecto, tiene que procederse a liquidar si es que el usuario ha pedido, ha solicitado una vigencia de, por ejemplo, 2 representantes. Y si cada reingreso demora los 3 días hábiles que dice el reglamento. Ahora, quizá lo que podríamos aquí razonar, más que dar una respuesta, porque como ya vuelvo a repetir, me parece una afirmación, esto es así, y más allá de la propuesta de mejora en este servicio, lo que podemos razonar es que justamente lo que estábamos compartiendo en uno de los acuerdos es que la publicidad implica verificar la vigencia del acto de apoderamiento de cada apoderado, dice, razón por la cual los derechos deben liquidarse en función a la vigencia de poder de cada persona. Es decir, el servicio de publicidad está tomando en cuenta que el certificador va a evaluar caso por caso la vigencia de cada representante solicitado. Entonces, en mérito a esto es que el servicio o la plataforma de publicidad registral está haciendo el cobro por cada representante, ¿no? No está tomando en cuenta si hubiera una solicitud múltiple. Esto definitivamente es una propuesta de mejora del servicio que me parece también muy válida, igual que el otro razonamiento que estábamos debatiendo hace un momento en cuanto a la tasa de envío y retorno. Doctora Ronald Alexander Bermeo Velázquez dice, estimada doctora, si se exonera la reserva de nombre solicitada por el Ministerio de la Producción, pero luego en la constitución de la empresa no cumple con constituir con el capital mínimo para ser exonerado de tasas registrales, ¿se debe cobrar también la reserva exonerada en su momento o se debe exonerar y beneficiar al usuario? Lo que pasa es de que en el caso planteado estaríamos hablando de 2 actos diferentes que fueron efectuados en momentos diferentes. Es decir, cuando el usuario solicita la reserva de nombre, está evaluando el registrador solo la reserva, más no todavía tiene en cuenta la constitución, es decir, la tercera etapa, ¿no? Tomemos en cuenta que la primera etapa es la búsqueda de nombre, la segunda es la reserva y la tercera es la constitución propiamente. Entonces, el registrador está evaluando la reserva. Ahora, si ya en el tercer acto, que sería la inscripción de la constitución propiamente, sucede este caso, el planteado, pues ya es una etapa anterior, ya no se podría regresar a la etapa anterior, entonces tendría que continuarse con esta etapa de inscripción ya de la Constitución, ¿no? No se puede volver a una reserva que era una etapa anterior. Por ejemplo, Rosa María Robles dice, doctora, ¿el hecho de no pagar el monto mínimo de presentación es causal de tacha? No es causal de tacha, esa es una precisión, no es causal de tacha. Esto incluso ha sido también evaluado en segunda instancia registral. Me parece que hay un acuerdo sobre esto. Más allá de si el usuario pagó o no, no podemos tachar
de plano a una solicitud por derechos impagos. Lo que se hace es observar el título indicando que debe cancelar los derechos faltantes para poder continuar con la evaluación, o mejor dicho, iniciar la evaluación, la calificación registral. Como les decía, yo también estoy en un área de atención al usuario, entiendo bastante sobre las dudas, me pongo en el lugar también de los compañeros que están en caja y como les decía, mi recomendación siempre para el tema de liquidación de actos registrales es ver esto, el razonamiento que hacemos, ¿no? Usando la lógica. ¿Realmente este acto va a ser valorado porque es un acto originario o es un acto invalorado porque no es originario? Es bastante en este sentido de razonar para poder cobrar el acto, ¿no? Más allá de que obviamente el registrador tiene una etapa exclusiva, que es la etapa de liquidación, para poder hacer este cálculo también. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo también y por compartir esta tarde conmigo.